Hola, ¿qué tal? Buenos días, niñas, niños, padres de familia, público que nos vea a través de las diferentes plataformas a nivel nacional e internacional, porque a través de la plataforma de YouTube nos puedes ver a nivel mundial. La gente que nos ha dado, se ha suscrito a nuestro canal, pues puede tener la opción de poder estar viendo las clases y verlas cuantas veces quieran. Así que muchas gracias a toda la gente que ya se suscribió a mi canal de YouTube para poder ver las clases que impartimos. Vamos a tratar de darles un poco más cada día. Agradecidos con Papá Dios porque realmente Él nos permite estar un día más con ustedes, una clase más con ustedes. Sabemos que Él es el que nos permite dormir en paz y despertarnos tranquilos, despertarnos con entusiasmo, con alegría, con aquellas ganas de seguir adelante, con aquellas ganas de trabajar, con aquellas ganas de superarnos. Entonces hay que agradecerle a Papá Dios, no hay que cansarnos, nunca hay que cansarnos de darle gracias a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, en cualquier momento. Gracias Dios por este día, gracias por permitirme vivir y gracias por darme salud, que es lo más importante. Si tenemos salud, tenemos todo para trabajar. Yo me encargo de lo demás, dice usted, de trabajar, de echarle ganas para salir adelante. Pero si no tenemos salud, aunque queramos, no podemos. Entonces lo principal que podemos pedirle a Papá Dios, salud. Que nos tenga llenos de salud y nos dé sabiduría para hacer las cosas de la mejor manera. ¿Y ustedes ya agradecieron a Papá Dios? Qué bien, me alegro que ya agradecieron a Papá Dios porque eso hay que hacerlo todos los días. ¿De acuerdo? Perfecto, ¿ya se bañaron? ¿No se han bañado? Ah, sí, ya se bañaron. Algunos me dijeron que no se han bañado, otros sí ya se bañaron, ya se cambiaron. Qué bien, recuerde que hay que bañarse todos los días. Si no lo hiciste en la mañana, lo puedes hacer en el transcurso del día. Lo importante es que te bañes para que te despiertes, para que tengas ganas de salir, ganas de trabajar. Cuando uno no se baña, se siente aburrido, nada le hace bien, pasa amargado. Hay que bañarse, hay que peinarse, hay que echarse desodorante, hay que echarse loción, hay que sentirse bien con nosotros mismos. Si usted no se siente bien con usted mismo, imagínese a otra gente, no se va a sentir bien con usted. ¿De acuerdo? Lavarnos los dientes todos los días, eso no debe de cambiar. En la mañana, después de almorzar y en la noche, ya cuando vamos a dormir, hay que lavar los dientes para que tengamos una buena dentadura, una buena higiene bucal. Mantengamos limpia nuestra boquita, la lengua. Recuerden que no solamente los dientes, sino que también la lengua, porque en la lengua, en los poros de la lengua queda residuo de comida y hay que sacar eso para que cuando vayamos a dormir no se descomponga esos alimentos que están en la lengua y en la mañana tengamos un mal aliento. No, porque me cepillo bien, pero se cepilla los dientes y la lengua se le olvidó. Y en la lengua hay residuos de comida. Entonces por eso a veces sentimos un poco de mal aliento en nuestra boca. Pero si tenemos una buena higiene bucal, créanme que no va a pasar eso. Así es que bienvenida, bienvenidos entonces a practicar los hábitos de higiene y las normas de cortesía. Todos los días debemos de tener ese entusiasmo. Buenos días vecina, buenos días vecino, ¿cómo amaneció? Mamá, buenos días, papá, buen día. Pero si buenos días mamá, buenos días papá, o sea, todo así como que se levantó de mal humor. Y ¿por qué se levantó así? ¿Qué le pasa? ¿No durmió bien? Entonces usted tiene que automotivarse, despertar con ganas, de que aunque esté con miles de problemas, tal vez ustedes los niños no tengan problemas, pero nosotros los viejos tenemos bastantes problemas. Entonces eso hay que tratar de hacerlos a un lado y levantarnos con ganas, ¿de acuerdo? Perfecto. Los valores no hay que dejarlos. Los valores siempre, el valor del respeto, tratar a las personas con respeto. Si una persona es mayor que usted, trátelo de usted. No le dice, hey vos señora, hey vos señor, hey vos mamá, hey vos papá. Hay padres de familia que escuchan a los hijos tratarlos de vos y no los corrigen. Eso es una falta de respeto. A nuestros padres siempre hay que tratarlos con respeto. Usted mamá, usted papá,
A las personas mayores que usted también se les trata de usted. Yo a ustedes que son menores, igual los trato de usted porque son a mis alumnos y aparte merecen respeto. A mucha gente dice, ¿por qué me trata de usted? Porque es un respeto para usted. El respeto no solamente es saludar con bien, sino que tratar a las personas de acuerdo a la edad. Entre compañeros sí podemos, hey vos, ¿cómo estás? Entre amigos, entre amigas, sí podemos tratarnos de vos, entre hermanos, nos podemos tratar de vos. Pero a su tía, a su tío, no lo puede tratar de vos. Hey tía, ¿cómo estás? Tía, ¿cómo está? Tío, ¿cómo está? ¿De acuerdo? Entonces hay que practicar el valor del respeto. ¿Para qué? Para hacer la diferencia entre los demás. Bien, ahora vamos entonces a lo que venimos. Vamos a la clase de español. Hoy vamos a hablar de la clase de español y para ello recuerdan ustedes la clase anterior. Sí. Bien, a ver qué me dicen ustedes cuál era el tema de las clases anteriores que estuvimos en las últimas 2 clases de español. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de una cosa, de otra, de varias diferencias? Bien, excelente, eso me gusta de que estén en clase, que estudien, porque solamente recibir la clase y olvidarnos de la clase, no, hay que estar siempre pendiente de lo que hemos visto anteriormente. La clase anterior era el tema de la descripción, estábamos describiendo personajes, describiendo casas, describiendo objetos, personas, animales. Bueno, ya, esta clase de la descripción ya pasó, pero sigan estudiando porque de repente va una evaluación que puede ser en cada tema. La evaluación puede ser al final del parcial o en cualquier momento. Por eso no hay que olvidarnos de los temas, hay que siempre repasarlos. Hoy vamos a ver un tema, yo les había adelantado que vamos a ver un tema sobre los textos literarios. En este caso vamos a ver el cuento y la leyenda. Esto lo van a copiar en su cuaderno de español. Textos literarios, el cuento y la leyenda. Ese es el tema que les traigo de español para que entendamos algunas cosas del cuento y otras cosas de la leyenda. A mí me encantan los cuentos, me encantan las leyendas también. Cuando voy a mi pueblo me gusta escuchar a mi papá, a gente mayor que tiene conocimientos reales de lo que ha pasado. Cuentan historias que uno se queda como con miedo o como sorprendido, cosas que llaman la atención. Cuando estaba guirrito, visitaba una señora que tenía una pulpería y siempre se reunían un grupo de señores a contar historias. Y yo no sé si son reales o lo hacían para causarme miedo. Pero contaban unas cosas de miedo que al final no hallaba cómo hacer para irme para mi casa. Andaba con mucho miedo porque era en la noche. Entonces tenía mucho miedo. Pero sí me gustaba escucharlos y me imaginaba todo lo que ellos iban diciendo. Me lo iba imaginando, lo que iba ocurriendo. Bien, les voy a leer una pequeña historia que yo creo que ya la han escuchado, ya la conocen. Pero vamos a leerles una pequeña historia. Después vamos a analizar qué es. Si es un cuento o es una leyenda. Se llama La lluvia de peces. Entre las cosas más curiosas que suceden en Honduras, tenemos la lluvia de peces. Es muy conocido por casi todos los hondureños. Y no solo los hondureños, sino que mucha gente también a nivel internacional conoce ya esta historia. El hecho en las proximidades de la ciudad de Yoro y después de los aguaceros que todos los vecinos ya conocen, se encuentran siempre en el mismo lugar grandes cantidades de peces de la misma variedad. O sea, no que van a haber peces cada pez tiene su nombre, pero en este caso de la misma variedad. Entonces la gente lo recoge por canastadas
utilizándolos para su alimento. Algunos creen que son traídos por las trombas marinas, otros que salen de la tierra, otros más que vienen de un pantano vecino. Pero es muy posible que nadie sepa de dónde salen esos peces. ¿Y usted qué cree? ¿De dónde saldrán esos peces? ¿Creen que ustedes que es verdad que cuando llueve en ese sector de Yoro caen peces? ¿O será que los trae el agua? ¿O salen de la tierra? ¿O como dice el texto, vienen de un pantano por ahí cerca que hay un montón de peces y cuando se rebalsa viene y les trae peces a toda esa gente? ¿Qué piensa usted? Pero bien, respóndase usted mismo ahí o respóndele a su mamá o a su papá. ¿De qué trata el texto anterior? ¿Se acuerdan de qué trata? Muy bien, se trata de la lluvia de peces. ¿Qué está contando? Lo que pasa en ese sector de Honduras, cerca de la ciudad de Yoro, que cuando llueve después de un aguacero, la gente sale a recoger canastadas de peces y eso lo preparan para su propio alimento. Muy bien, de eso trata lo que hemos escuchado hoy. El texto que acabamos de leer trata de lo que sucede en este sector de Honduras. ¿En qué lugar sucede esto? Muy bien, sucede en el departamento de Yoro, en unas cercanías de la ciudad de Yoro. En ese departamento de Yoro es que sucede eso. Cada año la gente se prepara para este evento. Incluso hay gente que se anticipa a ir a estar unos 15 días o un mes anticipado para ver si es real. Medios de comunicación, han ido bastantes medios de comunicación, han sacado reportajes de esa historia, cuando están cayendo los peces, cuando la gente está recogiendo los peces. Los noticieros aquí hondureños también han ido a hacer reportajes allá, de ver y demostrar a la gente que es real, que la gente recoge peces. Pero lo que no se sabe es de dónde salen esos peces. Nadie sabe, todavía no hay una explicación científica que pueda garantizar de dónde salen esos peces. Si es que ya vienen de arriba, los trae las nubes, salen del suelo o ese pantano. Hay anécdotas, pero todavía no está nada comprobado. ¿Saben cómo se llama este tipo de texto que acabo de contar? ¿Será un cuento o será una leyenda? Para ustedes, ¿qué tipo de texto es ese? ¿Un cuento o una leyenda? Muy bien, eso me gusta, que estén en clase. Es una leyenda, porque están contándolo, esto lo vienen contando de generación en generación. Esta leyenda tiene hechos reales, entonces lugares verídicos, porque si vamos a ese lugar vamos a comprobar que sí existe el lugar. El departamento de Yoro sí existe y que los peces sí caen, que la gente los recoge, que no es algo imaginario, sino que es real. Es una leyenda que lo vienen contando de generación en generación. Entonces las leyendas también son relatos de origen popular que cuentan hechos fantásticos. Las leyendas cuentan hechos fantásticos, hechos que se admira la gente, nos admiramos de los hechos que la gente cuenta. Pueden ser fantásticos como lo que acabamos de leer, o de temor, de miedo. Hay lo que es leyendas que también son de miedo, que al final nos dejan mensajes de precaución, mensajes de prevención. Entonces podemos tomar las cosas positivas de una leyenda. Bien, muchas de ellas tienen elementos reales, como les estaba contando, que se comunican o que se combinan con hechos maravillosos. Hay hechos reales y maravillosos. Cuando alguien está contando una leyenda, a veces le pone una combinación de hechos reales que sucedieron y le pone un poquito de
de algo para llamar un poco más la atención, para ser maravillosos, para atraer la atención de la gente, le pone también la combinación de esos dos factores, hechos reales y hechos maravillosos, o sea, imaginarios también. Le agrega un poquito más para llamar la atención, para sorprender más al lector. Bien, también es común que muchas leyendas contengan mensajes o ejemplos, como les estaba contando. Hay leyendas que tienen mensajes positivos o nos dan ejemplos para que nosotros los captemos y los podamos poner en práctica. Hay ejemplos positivos, hay mensajes positivos en las leyendas. Bien, al principio de estos textos se realizan una acción, realizan la acción al principio de lo que son las leyendas, que realizan una acción. Transmiten también de forma oral, de generación en generación. Las leyendas, como les estaba contando anteriormente, les estaba diciendo, se transmiten de generación en generación. ¿Qué significa de generación en generación? Mis abuelitos se los contaron a mis papás nos los contaron a nosotros. Los antepasados se los contaron a los abuelitos y así se van contando la generación. Ustedes son una generación, yo soy otra generación, mi papá y mi mamá son otra generación. O sea, en una diferencia de edades son generaciones. Generaciones, ustedes se los van a contar a sus hijos. Son cosas que no se pierden, que se van contando de generación en generación. Perfecto. Y luego fueron recopilados estas leyendas. Si usted cuenta algo que sucedió, está contando una leyenda, y de repente yo soy un escritor y me gustó la leyenda que usted contó, pero que esa leyenda que usted contó, a usted se la contaron también, me llamó la atención y la voy a escribir. Entonces los autores escribieron estas leyendas para poder llevárselas a ustedes a través de un texto literario, que usted la pueda leer en un libro, que no solo la estén contando, sino que ya está escrita en un libro. Entonces ya está convertida en un texto literario. Las leyendas que cuenta la gente, hay muchas leyendas, cuentos y leyendas que lo podemos leer para podernos dar cuenta o conocer muchísimas leyendas, muchísimos cuentos que se cuentan y nosotros no nos damos cuenta. Los personajes de las leyendas pueden ser dioses, pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser plantas, pueden ser objetos o lugares. Esos personajes de las leyendas, por ejemplo, lo que cuentan los mayas, el dios del sol, el dios de la lluvia, los dioses que tenían antes, hay cosas que lo representaban como dioses. Ojo, cuando escribamos la palabra dioses, solo tenemos un Dios, ¿verdad? Esto que nos quede claro, solo tenemos un Dios. Pero cuando escribimos la palabra Dios y nos referimos a nuestro Padre Celestial, aunque sea en medio del texto, en cualquier parte del texto, la letra D de Dios debe de ser mayúscula. Es como su nombre también. Los nombres de personas, aunque sea en medio de otras letras, siempre debe de ser mayúscula. Cuando escribimos la palabra Dios y nos referimos a nuestro Padre, la D tiene que ser mayúscula. Pero cuando nos referimos de otros dioses que no existen, entonces, aunque hay el Dios del dinero, que usted adora al dinero, se afana por el dinero, es todo lo que usted quiere, es el dinero. Entonces el Dios suyo es el Dios del dinero. Pero aunque tengamos otras creencias por ahí, pero bueno, entonces cuando nos referimos a dioses, son de los que la gente cuenta. Entonces lo tenemos que escribir con letra minúscula, porque no estamos hablando de un Dios verdadero. Las plantas, hay plantas que podemos en historias utilizar una planta como que ha pasado algo con esa planta. ¿Qué pasa con esa planta? ¿Me entienden? O sea, podemos utilizar diferentes personajes. Una persona, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Podemos utilizar, como le dije, lugares,
qué pasa en tal lugar, como lo que acabamos de leer, de lo que pasa en ese sector de Yoro, lugares. Podemos hablar de animales, por ejemplo, hay animales que son buenos, que la gente dice que son malos también. Por ejemplo, el cadejo es como un conejito que sale en las noches, más que todo en los pueblos. Hay un blanco que dice la gente que es el bueno y hay un negro que es el malo. Eso mi papá, hasta mi papá nos ha contado eso yo nunca he visto un cadejo se le llama, es un animalito pequeño. Hay dos, un blanco y un negro. El negro es peligroso, es ese que hace daño, y el blanco protege a las personas cuando el negro le quiere hacer daño. Cuando el cadejo negro le quiere hacer daño, el blanco lo protege. Entonces hay una leyenda que están relacionadas con los animales. Entonces podemos utilizar animales en una leyenda. ¿Ustedes les han contado a ustedes alguna leyenda de algún animal? ¿Sí les han contado? Sí, pasa bastante de que cuentan leyendas de animales. Podemos utilizar, o han utilizado bastantes cosas en personajes en estas leyendas. Bien, ¿recuerdan qué es un texto? ¿Qué es un cuento? Perdón. ¿Recuerdan qué es un cuento? Ya lo habíamos explicado en algunas clases en otros grados, pero se les olvidó. El cuento es una narración corta en las que participan personajes reales o imaginarios. En los cuentos es una narración corta, que dependiendo el tipo de cuento también hay largos, hay cortos, pero por lo general son cuentos cortos, son narraciones cortas que participan personajes reales o imaginarios, personajes que no existen. Cuando hablamos de personajes reales, hablamos de ranas, hablamos de personas, de animales que existen, que nosotros conocemos. Pero cuando hablamos de imaginarios, cosas que usted no conoce, que usted se imagina pero que no es real, entonces en el cuento utilizamos personajes reales y personajes imaginarios. Las partes del cuento son tres. Acuérdense las partes del cuento, tres: el inicio, el nudo y el desenlace. Esas son las tres partes del cuento: inicio, nudo, desenlace o final. ¿Se acuerdan cuando les estaba explicando de lo que es el inicio? El inicio del cuento es la introducción del cuento. En la introducción del cuento empezamos a narrar o a describir los personajes, qué personajes son, y describimos también cómo son esos personajes. Cuando estamos hablando del inicio, escribimos o narramos lo que son los personajes que participan y cómo son esos personajes, para tener una imaginación ya cómo es ese personaje que va a participar en el cuento. Entonces, en la introducción, había una vez tres cerditos. Usted ya se imaginó tres cerditos, uno vestido azul, otro vestido rojo y otro vestido de rosa, por ejemplo rosado. Usted ya se imaginó los tres cerditos vestidos con cada color, ¿cierto? Y aparte de eso, usted dice, y estaba su mamá. Está la mamá también. Estamos hablando de la introducción del cuento. ¿Qué está pasando en el cuento? O sea, que los personajes. Ahora, cuando hablamos de el nudo es lo más llamativo, lo más tenso, lo que está pasando en el momento de la narración. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿O qué va a pasar con esos cerditos, con la mamá? O si vino un lobo, se los quiso comer. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El nudo es lo más llamativo, es la parte central, lo más importante de ese cuento. Y por último, el desenlace o el final ya va
descartando todo qué pasó, en qué quedó, si se los comió o no se los comió, si fueron felices o no fueron felices, si se cambiaron de la ciudad a otra ciudad más tranquila, o dónde está, o dónde se quedaron. Entonces el desenlace o el final es en qué terminó, las cosas, qué sucedió al final, y ahí termina el cuento. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces recuerden las tres partes del cuento. ¿Cuáles son? Inicio, nudo, desenlace o final. Desenlace es que ya está terminando, y final es también lo que ya está finalizando, ya está terminando. Entonces, ¿qué pasó al final? ¿En qué quedaron? Y entonces ahí nosotros llegamos a una conclusión. Si no tiene desenlace o final, dice, ¿y qué pasó después? ¿En qué terminó? ¿Se los comió? ¿No se los comió? ¿Le quitaron la ropa? ¿O qué? Usted se empieza a imaginar. Entonces el desenlace es lo que vaya aclarando en qué terminó esa narración, en qué terminó ese cuento. Bien, hay varios cuentos que podemos recordar. Por ejemplo, Los Tres Cerditos. Podemos recordar también Caperucita Roja, que todo el mundo la ve en películas, en libros, la lee en libros, las cuenta, ya se las saben de memoria. Caperucita Roja, también La Cenicienta, también que han sacado varias películas de La Cenicienta, han sacado varias películas, y usted también, cuando dice La Cenicienta, mucha gente se la sabe de memoria también. Entonces son cuentos que usted ya los conoce. ¿Qué cuentos, qué otros cuentos conoce usted? Bueno, después me cuentan todos los cuentos que se saben de memoria o que les llamó la atención, o si tienen un libro de cuentos, lo pueden hacer. Ahora bien, ¿en qué se parece la leyenda al cuento? Muy bien, se parecen en que se cuentan y se emplean personajes. Se narra todo lo que está pasando, lo que sucedió al final. Entonces eso es una parte de que se parece el cuento en la leyenda, que tiene personajes llamativos, que tiene partes imaginarias también, o fantásticas, y también puede tener hechos reales en lo que es la leyenda y el cuento. Son diferencias. Bien, ¿encuentran alguna diferencia ustedes entre un cuento y una leyenda? Sí, ¿verdad? Hay diferencias entre el cuento y la leyenda. Por ejemplo, la leyenda son hechos reales, cosas que han pasado y que se están contando, y que nos dejan un mensaje, nos dan algo positivo, algunos ejemplos, nos dan también precauciones. Por ejemplo, una leyenda, a mí me dicen de que no puedo salir a medianoche desnudo afuera, porque un mal espíritu me puede tocar y me puedo hacer loco. Porque ha pasado eso. Ha salido a ver qué ruido hacen afuera, y cuando de repente un mal espíritu lo tocó y de repente entró loco. Entonces son cosas que hay que prevenir. Esa leyenda le da temor. Dice, no, yo no voy a salir a medianoche afuera, aunque esté escuchando lo que escuche que está pasando, no puedo salir porque ya sé que puedo correr un peligro. Los cuentos, ¿verdad? También son personajes que pueden participar, reales o fantásticos, como le dijimos anteriormente. Bien, quiero que por favor ustedes me hagan una lista de 4 cuentos que conocen, el nombre de 4 cuentos que conocen y el nombre de 4 leyendas que conocen. Me lo escriben: leyendas 4, cuentos 4. Aparte de eso, van a escribir en su cuaderno de español una leyenda y un cuento. Va a ser diferente a la que leímos ahorita de la lluvia de peces. Van a escribir otra leyenda y van a escribir un cuento. Puede ser un cuento corto, ¿de acuerdo?
Bien, y también me gustaría que en el cuento puedan dibujar los personajes que participan. No se les olvide colorearlo. Cuando uno colorea un solo sentido, pero se hace aquí, no le va a quedar bien. Hay que tratar de mantener un solo sentido en la forma de colorear. Si estamos haciendo el horizontal y vertical, eso no sirve, no se ve bien. Aprendamos a escribir correctamente también, a hacer buena letra y los errores de ortografía. También busquemos las palabras nuevas, palabras que ustedes escucharon y no las conocen. Búsquelas anótelas y luego anótelas y luego en su cuaderno escribe el concepto de esa palabra nueva, para que usted, cuando le vuelva a escuchar, ya no se le extrañe, se quede, ¿qué será? ¿Qué quiso decir? Por ejemplo, generación. ¿Qué es generación? Búsquela en el diccionario. Aunque ya la expliqué, pero búsquela en el diccionario. Lo que es generación, hay varias palabras que nosotros no conocemos, y para eso tenemos diccionarios en casa. Si no tienen el diccionario, pueden buscarla a través del internet también, que ahí se pueden encontrar. Hay una diferencia entre actores con C, actores, y autores. Me van a buscar en el diccionario la diferencia o el concepto de actores y autores. Son dos cosas diferentes. Por ejemplo, vamos a escribir acá. Que se escriben casi igual. Una letra es la diferencia. Vean, actores y autores. Lo que cambia es la C y la U. Pero actores es una cosa y autores es otra. Palabras nuevas hay que buscarlas en el diccionario y escribirlas en su cuaderno. Bueno, mi gente, mis niñas, mis niños, para mí es un placer haberles llevado la clase de español. Espero de que pongan mucha atención y cualquier pregunta que tengan, la pueden hacer en el grupo. Me pueden escribir en privado también para que yo pueda explicarles bien la clase. Si no tienen mi número, recuerden 9973-1467 9973-1467. Por si se les pierde el teléfono, ustedes puedan recuperar mi número. Recuerden que este video está subido en YouTube, ahí lo pueden ver y ahí pueden copiar el número 9973-1467. Recuerden también que las tareas me las tienen que mandar antes de las 6 de la tarde, porque después de las 6 de la tarde tengo otros compromisos y no puedo estar revisando tareas ya en la noche. Durante el día, en cualquier momento, ustedes me pueden mandar las tareas. Pero si es algo urgente y ya a las 7 de la noche y me pregunta usted, profe, ¿le puedo mandar la tarea? Yo le digo, mándemela, si no tengo nada que hacer. Y yo con mucho gusto se la reviso. Muchas gracias, Dios me lo bendiga y hasta una próxima. Bendiciones.